El equipo de Radonjić Antić consiguió un agónico y valioso empate que le permite mantener una cómoda ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores al final de la primera vuelta. Esta vez, el Albacete de Floro no fue el mismo de las dos últimas jornadas, en las que había encajado nada menos que 10 goles. Brito Arceo, un colegiado de infausto recuerdo para el Alba, dirigió el partido sin grandes complicaciones. Benito Floro fue fiel a su estilo, y pese a la visita del líder y a los últimos malos resultados, no varió el esquema zonal 4-4-2, con especial dedicación al juego por las bandas. Alejandro y Bielisa por la izquierda, Manolo y el exjugador del Deportivo y Rayo Vallecano Pedro Riesco en la derecha. Ambos dúos obligaron a la defensa rojiblanca a emplearse a fondo, sobre todo en los primeros minutos. Una fase inicial en la que el Atlético estuvo temeroso y merced a su rival. En el minuto 8 se produce el primer remate del partido, en ese cabezazo de Albert Tomás. La superioridad manchega en medio campo no permitía al Atlético salir de su terreno de juego, por lo que todo el peligro se situaba en la portería de José Francisco Molina, quien junto a Santi se enfrentaba por primera vez al club que les dio la alternativa en primera división. El guardameta rojiblanco tuvo más trabajo del esperado en estos primeros 45 minutos. En el 12, Zalazar lo intentó por primera vez, pero el balón le salió muy alto. Sin embargo, en este lanzamiento de falta, el esférico le va a pasar por debajo del cuerpo al cancerbero rojiblanco, aunque sin encontrar portería. El jugador uruguayo ensayó siempre que pudo su poderoso disparo desde fuera del área, al igual que Milinko Pantić, que a los 19 dispara por primera vez para el Atlético de Madrid. Poco a poco, el conjunto de Antić se fue sacudiendo el dominio local y 2 minutos más tarde Vizcaíno probaría de nuevo fortuna desde fuera del área. Pero su lanzamiento, muy débil, acabó en las manos de Marcos, que mantuvo la titularidad en perjuicio de Balaguer. Y esta fue sin duda la mejor triangulación rojiblanca de la primera parte. En un balón que mete Geli al área por 2 veces y que no puede rematar con acierto Milinko Pantić. El Alba, no obstante, fue quien más peligro creó en los primeros 45 minutos. Su mejor oportunidad, esta de Pedro Riesco tras la pared con Luna, que desbarata acertadamente la media salida de José Francisco Molina. Estábamos en el ecuador de la primera parte. Un Alba que ha sido con diferencia el equipo que más se ha reforzado en los meses de diciembre y enero. Luna, Pedro Riesco, Vasiljevic e incluso Juan Antonio Chesa. Y de nuevo lo va a intentar Milinko Pantić a balón parado. Ahora su lanzamiento se marcha por encima del travesaño. El serbio volvió a estar muy desafortunado en su gran especialidad. Y ya en el último cuarto de hora el Atlético va a adelantar las líneas de presión y va a comenzar a robar balones en las inmediaciones del área manchega, como este de Lugo Pénez, que finalmente acabaría en saque de esquina. En el lanzamiento del mismo se produce la única jugada polémica de la primera parte. Gol anulado a Lugo Pénez. En principio se pensó por mano, pero como van a tener la oportunidad de comprobar en la repetición, es por el forcejeo que mantiene con Marcos. Brito Arceo acabó por indicar la falta del búlgaro. Y de aquí hasta el descanso, todo el peligro lo va a llevar el Atlético de Madrid. Primero en ese cabezazo desviado de Caminero, en un balón que también buscaba Juanma López, que volvió a actuar como centrocampista, aunque no acabaría el partido por lesión. La siguiente acción ofensiva colchonera, ese balón de Pantić para Lugo Pénez. La pared con Diego Pablo Simeone y la salida de Marcos evita el remate del delantero búlgaro. El último va a ser Juan Vizcaíno, quien pruebe fortuna de nuevo desde larga distancia. Tras el rechace de la defensa manchega, su lanzamiento acaba en las manos de Marcos. Igual que Zalazar, Juan Vizcaíno también buscó siempre que pudo el lanzamiento desde fuera del área, con 1 minuto de tiempo añadido, que indicó Brito Arceo el final de la primera parte. En la segunda no hubo de inicio ningún cambio ni en el Alba ni tampoco en el Atlético de Madrid. El primer lanzamiento, como vieron, de nuevo en la persona de Juan Vizcaíno. Fue con un defensor manchego y con algunos apuros, Marcos envía la pelota al córner. En el lanzamiento de saque de esquina, lo intenta Toni,
en un balón que buscaba la escuadra, pero que se fue marchando hacia arriba. En 2 minutos, 2 disparos había realizado el Atlético de Madrid en esta segunda parte. Quiso responder el Albacete en esta gran jugada entre Luna y Pedro Riesco, pero el centro del madrileño lo va a despejar del Fidgel. Un poco después, tras este saque largo de Molina, se va a producir un fortísimo encontronazo entre Alejandro y Juanma López. En un principio parecía más afectado el lateral manchego, jugador del Atlético de Madrid, pero al final el gran perjudicado fue el centrocampista rojiblanco. Tocaron ambas cabezas y López acabó en la banda, retirado por la camilla eléctrica. Volvería el bravo jugador colchonero al terreno de juego, pero pocos minutos después iba a ser sustituido. Aún tuvo tiempo para ver ese intento de pared entre Pénez y Simeone. Por si acaso Antic ya había mandado calentar al asturiano Pirri. Y antes del cambio, y ligeramente mareado, Juanma López protagonizó esta jugada polémica, con caída incluida en el área manchega tras la entrada de Vasilevich, el exjugador del Atlético Osasuna. Brito Arceo indicó el saque de puerta y no entendió penalti. En el cuarto de hora de la segunda parte se retira Juanma López conmocionado y entra Pirri. Quedaba media hora de partido y el mismo no tenía un dominador claro. Las situaciones de peligro se producían constantemente en una y otra portería. Este va a ser un cabezazo de Pedro Riesco tras el centro de Alejandro. Mientras que en esta otra jugada, que comienza Bielisa, continúa Pedro Riesco, la va a finalizar José Luis Salazar, en un lanzamiento ligeramente desviado. El uruguayo buscó la volea, no golpeó bien al esférico y la pelota se le marchó hacia afuera. Consiguió recuperar en algunos momentos el dominio en la zona ancha del Atlético de Madrid y empezó a llegar con cierto peligro al área de Marcos. Aquí lo intenta Pantic, pero solo consigue un saque de esquina. Mucho más clara va a ser esta ocasión de Caminero. Jugada la inicia Gelli, gran pase de Pirri para el internacional rojiblanco, que quiebra a Manolo, pero algo lento no puede con la salida de Marcos. Atlético, al filo de la media hora de la segunda parte, pudo haberse adelantado en el marcador. Controló muy bien Caminero, prefirió el recorte al disparo y algo lento se le anticipó el portero albaceteño. Y apenas medio minuto después, Manolo abre a la izquierda para Bielisa, el croata evita a Gelli, se interna en el área, centra y en el intento por despejar la pelota, Solozábal lo introduce en el fondo de su portería. Ante la proximidad de Salazar, Pedro Riesco e incluso Luna, aunque todo el mérito de la jugada lo tiene el jugador croata Nena Bielisa. Pierna izquierda de Roberto Solozábal introduce finalmente el balón en el fondo de la portería, con Salazar y Luna caídos. Había merecido en algunas fases del partido y a 15 minutos del final el Alba de Benito Floro se adelantaba en el marcador. En el 1-0 el Atlético se vio obligado a ponerle mayor ímpetu a todas sus acciones. De hecho, le costó a Diego Pablo Simeone la cartulina amarilla por una dura entrada sobre Alejandro. Una amonestación que le impedirá al jugador argentino jugar el próximo domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. Con la de ayer ya ha visto 10 cartulinas amarillas. En la recta final del partido, Antic se la jugó sacando a 2 delanteros, Biagini y Juan Carlos, aunque ninguno de ellos iba a ser el autor del empate colchonero. Llegaría en esta jugada. Mete dentro del área vizcaíno, controla con la rodilla Simeone y bate de esa forma que vieron la salida de Marcos. Un gol que algunos entendieron había llegado como consecuencia de un fuera de juego de Simeone, aunque como ven en la repetición había un jugador manchego, en concreto Tomás, ligeramente retrasado. El control del argentino tiene mucho mérito, puesto que se produce ahí con la rodilla y bate por bajo la desesperada salida del portero manchego. El argentino volvió a ser decisivo
y con el de ayer son ya 9 goles en el presente campeonato. En esta oportunidad no le sirvió para la victoria, pero sí para no perder. Incluso en el tiempo de descuento, el líder pudo haber ganado el partido en ese centro largo de Caminero, peina Simeone, pero no puede llegar el cordobés Juan Carlos. Al final, saludos en el palco, reparto de puntos en el terreno de juego.